Isaías 55:6 dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana, y queremos darle la bienvenida a los amigos, como también a nuestros hermanos de la Cuarta Alianza Cristiana y Misionera Osorno, y también a los hermanos de la Quinta Alianza Cristiana Misionera. Queremos compartir en esta mañana a nuestro Dios, compartir, digo, para nuestros amigos, para que le conozcan a Él como Él es. Un Dios bueno, un Dios eterno, un Dios lleno de misericordia, que tiene en este día para ustedes algo que entregarle. Amén. Bienvenidos a cada uno de mis hermanos que se están conectando en esta mañana. Queremos también que nuestros amigos también se puedan conectar a nuestro link, que es Quinta Alianza Cristiana y Misionera. Vamos a estar teniendo un tiempo hermoso en la presencia del Señor, compartiendo muchas sorpresas en esta mañana y dando la bienvenida a la presencia del Espíritu Santo. Vamos a tener un momento de oración, de gratitud por lo que Dios ha hecho durante esta semana con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Padre, Dios bueno, Señor, te alabamos, Padre, porque tú has sido, Señor, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, Padre Celestial, que nos permite estar en esta mañana, Padre Celestial, delante de ti, Señor, oh Dios, agradecido, Padre, por lo que tú has hecho, Señor, con cada uno de tus hijos, Padre Celestial, aquellos que trabajan, aquellos que, Señor, están estudiando, Padre Celestial. Padre Santo, te ruego que tú des nueva fuerza, Señor, al necesitado. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque sin duda hemos, Padre Celestial, llegado a un día, Padre Celestial, en el cual podemos reunirnos, Señor, a través de esta plataforma, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, oh Dios. Bendícenos, Señor, y queremos, Padre, reunirnos, Señor, como hijos tuyos, Padre Celestial, como una iglesia unida, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, queremos, Padre Celestial, agradecerte una vez más, Señor, oh Dios, porque sin duda, Padre, tú has sido un Dios maravilloso con cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. También queremos compartir con ustedes alabanzas, cánticos a Dios, que glorifican su nombre.
ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Vamos, cántale, dile. Santo, 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 yo quiero verte. Dile una vez más, Santo, 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 yo quiero verte. Oh, oh, oh. Santo, tú eres santo, yeah. Santo, Santo, Santo Dios, declaramos una vez más, oh, y contemplar tu majestad, yeah, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 Santo,
santo, santo, santo, santo, santo, yo quiero verte. Después de haber tenido un hermoso periodo de alabanza y exaltación al Señor, vamos a invitar a nuestro hermano Samuel, un pequeño de 3 años, que va a recitar un texto bíblico. Que Dios te bendiga, pequeño. Para hacer mi pie en tu palabra y nombrar mi camino. Salmos 105. Bien, Samuelito, agradecemos a Dios por, dice su palabra, porque de los tales es el reino de los cielos. Agradecemos por este pequeño que Dios ha dispuesto en su corazón recitar este hermoso texto bíblico. Muy bien. Y continuamos. Queremos invitarles a un tiempo de oración también, que queremos compartirlo también con nuestra hermana Dina. Soy Dina Castillo, miembro de nuestra quinta Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, y en este momento los invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, querido Dios amado, vengo a ti primeramente a honrar, exaltar tu nombre, a darte gracias, papito amado, por este día maravilloso que tú has hecho. Dios Todopoderoso, en esta hora te ruego que cada uno de los que se congregarán o estarán en el culto del domingo puedan estar, papito Dios, libre de todo mal pensamiento. Querido Dios amado, te ruego, Padre Santo, que estemos dispuestos a escuchar tu santa palabra y a atesorarla en nuestros corazones. Dios Todopoderoso, grandes y nuevas son tus misericordias cada día. Te ruego que limpies todo pensamiento, papito Dios amado, que nada ni nadie tenga que intervenir, papito Dios, en la hora que estamos escuchando tu palabra santa. Oh Dios bendito, ¿cuándo será el día que estemos reunidos, bendito Dios amado? Porque así parece que estamos tan lejos de ti. Porque cuando nos reunimos en tu casa estamos aprendiendo, papito Dios. Aquí no, porque estoy sola, papito Dios. Sé que tú estás conmigo, pero no es como que estar aprendiendo cuando estamos reunidos. Como también te ruego, Padre Santo, que limpies nuestra boca, nuestra lengua, que cada palabra que salga de nuestros seres sea llevada a tu trono de gracia por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos, Padre, sino a ti? Tú eres el creador de todo lo que existe. Tú eres, Padre, nos conoces desde el vientre de nuestra madre, Señor. Habéis estado en todas las etapas de nuestras vidas, pero, Padre Santo, hemos sido negligentes, porque, Padre Santo, en los tiempos de nuestra juventud, y el caso mío, no te serví, Señor. Dios Todopoderoso, perdona mi pecado, Señor, y te ruego, Padre, que renueves nuestra vida espiritual. Libéranos de toda inmundicia, papito Dios amado, para poseer, ser libres y decir que somos hijos del Rey de Reyes. Dios Todopoderoso, haznos obediente a la obra tuya, a tu palabra, así como tu Hijo amado mostró, papito Dios, la obediencia a ti en la cruz, Padre Celestial. Por eso te ruego que venimos a pedirte perdón y a continuar y a liberarnos de todo, Padre Santo, y poder empezar de nuevo. Padre Santo, que la petición más grande en este momento es lo que está sucediendo, Señor, en nuestro país, como también a través del mundo. Padre, si esto es cosa tuya, que tú lo habrás hecho a lo mejor, Padre, para que podamos despertar, para que podamos, bendito Dios amado, abrir nuestros ojos de fe y reconocerte que tú eres Dios. Padre Santo, como también te ruego que afirmes, o sea, que abras nuestro oído para escuchar tu voz, Señor. Dios Todopoderoso, perdona todo lo difícil que hemos sido, Señor,
desobedientes a lo mejor, todo lo veíamos perfecto, pero tú pusiste tu mano piadosa, Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora termino con una palabra tuya. Dios Todopoderoso, con Jehová, con tu sabiduría fundaste la tierra, afirmaste los cielos con tu inteligencia, con tu ciencia, papito Dios, dividiste los abismos y los cielos destilan rocío. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Dina, Amén. ¿cierto? Este tiempo de oración que pudimos tener junto a ella. Vamos a tener un periodo de adoración, de exaltación al Señor. En sus hogares se puedan colocar de pie también para poder exaltar el nombre del Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar con tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Dile, creo en ti y creo en ti, Jesús, y en lo que harás
yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y una vez más, recibe todo. Todo es para ti, Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y ahí donde estás, empieza a elevar un clamor. Que este tiempo sirva para que puedas elevar una oración a Dios. Y declaramos que aún en medio de los tiempos, aún en medio de la dificultad, levantamos un clamor de esperanza, levantamos nuestra fe, levantamos nuestros corazones, y aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad, aún en medio de una pandemia, aún en medio de una crisis global, nuestros labios van a empezar a declarar y a decir: yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti, Señor, y en lo que estás haciendo en mí, y en lo que estás haciendo en mí. Yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, y yo creo en ti, Señor, y decimos amén, y decimos amén, amén a lo que tú vas a hacer. Decimos amén.
Amén. Gracias por compartir aquí en aquellas alabanzas. Quiero que busquen en su Biblia el libro de Marcos, capítulo 3, del 13 al 21. Vamos a dar lectura en forma alternada. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, y a través de esto vamos también a darle el lugar a nuestro pastor Pedro. Que Dios sea bendiciendo. Les saludo en el nombre del Señor, hermanos, a cada uno de los que está acompañándonos en el servicio de hoy. Quiero ir inmediatamente al libro de Marcos, donde ustedes ya saben, como iglesia estamos transitando por ese evangelio, aprendiendo cada vez más de Jesús, aprendiendo las enseñanzas de Jesús, viendo la reacción de Jesús, viendo la reacción de la gente también cuando tiene un encuentro con Jesús, para que eso también pueda ir no solo dándonos conocimiento, sino que pueda ir transformando nuestra vida. De manera que yo invito rápidamente a que ustedes puedan buscar el libro de Marcos, si es que tienen su Biblia cerca, a mano, capítulo 3, versículos 13 al 21. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 21, dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Allí vamos a estar reflexionando hoy sobre la palabra del Señor, pero yo quiero, como ya es costumbre, orar al Señor, porque esta es la palabra de Dios, no es una palabra de hombres, de manera que necesitamos orar a Dios para que en la medida en que vayamos todos escuchando, ustedes en su casa, yo predicando acá, el Señor nos vaya hablando una vez más a través de su palabra precisamente. Así que te invito a orar, te invito a inclinar tu rostro allí donde tú estés siguiendo el servicio, para que puedas orar junto a mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque un día más podemos experimentar tu misericordia.
no solo porque no hemos sido consumidos por nuestros pecados, como dice, Señor, el Antiguo Testamento, sino que experimentamos también tu misericordia a la hora de escuchar tu palabra y saber, Señor, que tú aún sigues teniendo precisamente misericordia de nosotros, sigues trabajando en nosotros. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, que ya hemos pasado de servicio a ti, y esta hora, Señor, yo clamo delante de ti. Señor, háblanos, ministranos. Padre, enséñanos cual Padre amoroso enseña a sus hijos, porque necesitamos, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, pero sobre todas las cosas, oh Señor, necesitamos ser moldeados, transformados precisamente por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo o los versículos que tenemos por delante, hermanos queridos, nos encontramos con la elección de los apóstoles. Y como ustedes ya saben, porque ya lo hemos visto los domingos anteriores, a esta altura del ministerio de Jesús, la multitud va creciendo, creciendo y creciendo. Y está compuesta, dicen los versículos anteriores, de gente de Galilea, que es donde Cristo realizó su ministerio. Hay gente de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y hasta de Tiro y Sidón. Lo que básicamente estos versículos nos quieren decir es que la multitud es tan grande que está compuesta por judíos, gentiles y mestizos, que son una mezcla entre judíos y gentiles. Ahora, entre más grande es la multitud, más grande la demanda precisamente de esa multitud. Y esa es precisamente la razón de por qué Cristo en los versículos que tenemos por delante va a llamar a 12 personas para que le ayuden a ministrar a esta gran multitud. Si uno lee nuevamente con detención y atención el porqué de Cristo, la motivación de Cristo a la hora de llamar a estas personas, Cristo dice que, o la palabra dice que los llamó para que estuviesen con Él, para luego también enviarlos a predicar, que era la misión de Cristo, para darles y entregarles autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Eso es todo lo que Cristo ha estado haciendo hasta ahora, predicando, sanando enfermedades, echando fuera demonios. Pero, insisto, la multitud ha crecido tanto que mientras más grande es la multitud, más grande es la necesidad, y Jesús necesita suplir esa necesidad. Él es Dios, divinamente Él pudiese suplir eso con solo una palabra, con solo una oración, tal vez, como lo va a hacer más adelante, pero humanamente Él no puede hacerlo solo, de manera que Él va a comisionar a 12 hombres. El primer versículo que tenemos por delante, versículo 13, comienza diciendo que después subió Cristo al monte. Y si tú has leído la historia de Dios, la revelación de Dios, tanto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tú te darás cuenta de que el monte es un lugar de revelación en la palabra de Dios. Es en el monte precisamente donde Dios tiene un encuentro con Moisés. Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Después que Elías derrota a los profetas de Baal y siente miedo por su vida, él escapa y precisamente se refugia en un monte, y es en un monte donde Elías escucha la voz de Dios. Es en un monte, probablemente en este mismo monte donde Cristo va a subir ahora, donde Jesús predica también su más famoso sermón, que incluso es conocido por nosotros como precisamente el Sermón del Monte.
Es en un monte más adelante donde Cristo invita, llama a Pedro, a Juan, a Jacobo y les muestra claramente su deidad, su divinidad cuando Él se transfigura. Y nuevamente ese pasaje es conocido como el monte de la transfiguración, y es en otro monte más conocido como el monte de los olivos donde Cristo también trae la más grande revelación de las cosas que han de suceder en los últimos tiempos. De hecho, el sermón apocalíptico de Cristo se conoce precisamente también como el sermón del monte de los olivos. De manera que en la Biblia el monte tiene un significado de revelación. No es casualidad entonces que Cristo vaya antes de comisionar a los 12 apóstoles, vaya precisamente al monte. De hecho, cuando uno lee el Evangelio paralelo, Lucas 6, versículo 12, Lucas nos dice que en aquellos días Él, Cristo, fue al monte y fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Cristo necesita buscar 12 hombres para que le ayuden en la misión que el Padre le había entregado, pero Cristo, antes de hacer la elección propiamente tal, Él necesita que Dios le revele quiénes son esos 12 hombres que el Padre ha escogido para que acompañen a Cristo en este ministerio, y Él va al monte, ora a Dios para escuchar la voz de Dios precisamente en un monte. De hecho, Lucas dice que Él pasó la noche orando a Dios, y en el versículo 13 dice: y cuando era de día, había terminado de orar, Él llamó a sus discípulos, llamó a la multitud y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La noche ha pasado, Cristo ha estado en oración permanente. Ahora es tiempo no solo de bajar del monte, Cristo ha recibido la revelación de Dios, sino que ahora es tiempo de hacer el llamado. Y lo primero que Cristo hace al bajar precisamente del monte es llamar a sus discípulos. Estos discípulos que Cristo llama no son los apóstoles. Los apóstoles aún no han sido escogidos de entre los discípulos precisamente, sino que Cristo llama a toda la multitud. Los discípulos son ese grupo que ha venido siguiendo a Jesús indeterminadamente para luego volverse a casa. Es a ese grupo de discípulos al que Cristo llama, y es de entre ese grupo de discípulos que Cristo llamó a los 12. El versículo siguiente dice: y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Es bueno recordar, mis hermanos, que a estas alturas del ministerio de Jesús ya ha transcurrido aproximadamente 1 año y medio. Cristo tuvo 3 años de ministerio y aquí ya ha transcurrido aproximadamente 1 año y medio de ministerio ahora cuando Cristo va a hacer esta elección. El primer año de ministerio Cristo lo hizo prácticamente solo. Y es el año desconocido del ministerio de Jesús. Él tuvo contacto de manera parcial con algunos discípulos, pero estos iban y venían, pero no estaban permanentemente con Él. El primer año es un año desconocido y el único que relata ciertas pinceladas de ese año de ministerio es Juan. El segundo año de ministerio, o comenzando el segundo año de ministerio, es cuando Cristo ha llamado a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo. Y estos últimos 6 meses aproximadamente, Él ha estado con ellos a tiempo completo, y últimamente también ha llamado a Mateo. Tiene 5, le faltan 7. De manera que ahora la multitud ha crecido, el círculo necesita ser expandido, las necesidades han crecido, 5 ayudantes, 5 discípulos no dan abasto. Necesitaba Cristo buscar entre la multitud 7 hombres más que pudiesen ayudar precisamente en su ministerio. Ahora,
Yo quiero también aclarar, antes de entrar en materia, que en los tiempos de Jesús, una persona, un discípulo, tenía la capacidad de él elegir a qué maestro se quería allegar para aprender. Y cuando este discípulo veía que la enseñanza de su maestro ya no le era grata, ya no quería seguir con ese maestro, el discípulo también tenía la libertad de irse. Así como él se había allegado a un maestro, él tenía la libertad de irse cuando él así lo quisiera. De hecho, en Juan 6:60 nos habla de que cuando Cristo comenzó a hablar, a predicar el Evangelio de una manera más dura, dice Juan 6:60, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso era porque en el primer siglo, insisto, los discípulos tenían ellos la capacidad, o ellos tenían de mutuo propio, podían elegir a qué maestro allegarse para estudiar. Es como el joven hoy que decide en qué universidad quiere estudiar, y si no le gusta la universidad, él simplemente puede cambiarse de universidad. Bueno, los discípulos para aprender se allegaban a un maestro, y cuando al maestro no le gustaba, ellos podían irse. Ese era un grupo de discípulos. Pero había otro tipo de discípulos que se conocían como los talmitín. Y los talmitín era un grupo de discípulos que cuando se llegaban a un maestro, ellos no podían volver atrás, sino que ellos pasaban gran parte precisamente de su tiempo, las 24 horas del día con su discípulo, con su maestro. Ellos comían con él, ellos dormían en la misma casa que su maestro, iban a todos lados juntos, todo con tal de pasar el mayor tiempo posible con su maestro y aprender precisamente lo más que se pueda de su maestro. Este es el caso de estos discípulos que Jesús llamó y les puso por nombre apóstoles. Estos discípulos habían sido llamados por Jesús para que estuviesen todo el tiempo con Jesús. De hecho, los versículos nos dicen que una vez que fueron llamados, ellos vinieron a casa con Él. A este punto, insisto, las necesidades de la multitud, las demandas de la multitud son tantas que el versículo 20 nos dice que la gente se agolpó de nuevo y de modo que ellos no podían ni aún comer pan. Es tan grande la multitud, son tantas las necesidades que el tiempo se va y Cristo con sus discípulos no pueden descansar, no tienen tiempo aún de siquiera comer pan. De manera que, insisto, Cristo necesita llamar. Y necesita llamar a personas a que estén con Él a tiempo completo. Versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Ahora, Cristo cuando llama, a mis hermanos, ya lo hemos visto, Cristo llama de una manera soberana. Cristo no baja del monte, no llama a la multitud y comienza a preguntar quién quiere estar con Él a tiempo completo. No, el texto dice que Él simplemente llamó a los que Él quiso, y una vez que hizo el llamado, los apóstoles no tuvieron alternativa, sino que ellos simplemente tuvieron que venir a Él. Estos 7 apóstoles que Cristo estaba llamando estaban experimentando ahora lo que había experimentado Pedro, lo que había experimentado Andrés, lo que había experimentado Juan, Jacobo y luego Mateo. Ellos tuvieron que dejar todo para seguir a Jesús. El llamado que Cristo les hizo estuvo por encima incluso de sus propias voluntades. Por eso Cristo llama de manera soberana. Hermanos, cuando hablamos de que Cristo es soberano o que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde quiere y con quien Él quiere. Eso es soberanía.
la capacidad de que Dios haga lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. De hecho, el salmista en el Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Eso es soberanía. Él se ha sentado en los cielos y de allá Él hace todo lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Al ser soberano, nuestro Dios no conoce la frustración porque sus planes siempre se han realizado. Nosotros somos limitados y vivimos de frustraciones en frustraciones porque muchas de las cosas que nosotros hemos planificado no resultan. No así con nuestro Dios que es soberano. Todo lo que quiso Él ha hecho. Nuestro Dios nunca ha tenido un rival que pueda doblarle la mano porque todo lo que está fuera de Él proviene precisamente de Él y es sustentado por Él. Al ser soberano nuestro Dios, Él no puede ser cuestionado porque Dios no solo es soberano, Dios es omnisciente también. Y al ser omnisciente, su sabiduría es insondable y sus caminos son inescrutables. Todo lo que Dios quiere, todo eso Dios lo hace. Él quiso llamar a sus discípulos y los discípulos tuvieron que venir a Él. Él está, dice el salmista, sentado en su trono en el cielo y todo lo que quiso Él ha hecho. Eso es soberanía. Pero cuando Cristo estuvo encarnado, cuando Cristo caminó entre nosotros, Él también en ciertas ocasiones hizo uso de su soberanía. Hizo uso en la naturaleza cuando mandaba a callar los vientos y los vientos tenían que someterse y calmarse. Hizo uso de su soberanía a la hora de llamar a las personas que con una sola palabra Él cambiaba el rumbo eterno de esas personas y esas personas tenían que venir a Él. Ahora, yo te acabo de decir, en el primer siglo los discípulos tenían la facultad, la costumbre de elegir a qué maestro ellos querían seguir. Y si en algún momento ellos estaban en desacuerdo o ya no querían seguir a ese maestro, ellos podían volver atrás, ellos podían irse. Pero Cristo ahora en su soberanía, Él ha invertido la costumbre y Él como maestro es de quien decide a quién llamar, por qué llamarlos y cuándo llamarlos. De hecho, más adelante Jesús les va a recordar esa realidad a sus discípulos en el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15, 16. Cristo les tiene que recordar que si ellos están siguiendo a Cristo, no es de acuerdo a tradiciones humanas. No fueron ellos los que eligieron a Cristo. Fue Cristo quien los eligió después de bajar del monte, después de una noche de oración. Él los eligió a ellos de entre una gran multitud. Nuestro Dios es un Dios soberano, hermanos. Por lo tanto, cuando Dios llama, su llamado también es soberano. Su llamado es incuestionable. Su llamado es irresistible. Por eso, insisto, el texto dice que ellos tuvieron que venir a Él. Ahora, Cristo llama a estos hombres, pero Cristo los llama con un propósito. Porque nuestro Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y el propósito está en el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ahí está el propósito. Y para enviarlos a predicar, versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cristo ha llamado a estos hombres para que primero que todo estos hombres estuvieran con Él, no parcialmente como han estado hasta ahora, sino que completamente. Dios los ha llamado a una rendición completa, a un seguimiento radical.
En segundo lugar, el texto dice que Dios los llamó, que Cristo los llamó para que una vez que han pasado tiempo con Él pudiese enviarlos a predicar. Los obreros son, la mies es mucha, la multitud es grande, los obreros son pocos, de ellos son 6. De manera que hay que entrenar nuevos obreros, nuevos predicadores para luego enviarlos a predicar. En tercer lugar, Dios los llamó para entregarles autoridad, dice el texto, para que sanen enfermos, y en cuarto lugar, para que echen fuera demonios. La primera misión de los apóstoles, y por implicación la nuestra también el día de hoy, es no hacer algo, sino que la primera misión del llamado que Dios les entrega es a estar con alguien. Hermanos, Dios no nos ha llamado a hacer cosas. El llamado que hemos recibido de Dios no es para que hagamos cosas, es para que estemos con alguien, y en este caso para que estemos con Cristo. Antes de salir a hacer cualquier cosa, tú y yo, nosotros tenemos que sentarnos y aprender precisamente a los pies de Jesús. Nuestra espiritualidad no se mide por la cantidad de actividades o eventos que nosotros podamos tener. La espiritualidad en la palabra de Dios se mide de acuerdo al tiempo en que tú y yo podamos apartar para estar con el Señor. Y la realidad es, mis hermanos, que con mucha frecuencia y las iglesias que se llenan de actividades son iglesias que terminan sacrificando su amor. Cuando las iglesias se llenan de actividades, necesitan llenar esas actividades y algo se termina sacrificando, que es el amor. Y esa es la razón de por qué Dios, cuando escribe o le pide a Juan que escriba en Apocalipsis capítulo 2, versículos 3 y 4, a la iglesia de Éfeso, Dios le dice lo siguiente: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Allí están las muchas actividades. Es una iglesia que no solo ha trabajado, es una iglesia que ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor. Y no has desmayado. Versículo 4, pero, tengo algo contra ti. ¿Qué cosa, Señor? Si tú acabas de decir que hemos trabajado arduamente por amor de tu nombre, ¿cómo tú puedes tener algo contra nosotros? Bueno, tengo algo contra ti, y ese algo es que tú has dejado tu primer amor. Hermanos, las actividades frecuentemente nos roban el tiempo para lo más importante, que es la comunión con Dios. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso fue nuevamente lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Una vez más, mis hermanos, nuestro llamado no es a hacer algo. Nosotros fuimos llamados a estar con alguien, en este caso Jesús. Antes de hacer cualquier cosa por Jesús, tú necesitas primero sentarte y aprender, pero para aprender primero tienes que desaprender ciertas cosas. Tenemos que pasar por un tiempo de desaprender cosas y aprender lo nuevo que Jesús tiene que enseñarnos. Los apóstoles tenían que aprender una nueva forma de ver la vida. Ellos han visto toda su vida las cosas de acuerdo a su propio prisma. Ahora ellos tienen que comenzar a ver la vida desde el prisma, desde la óptica de Dios. Ellos también tienen que aprender a lidiar con su orgullo.
Ellos tienen que aprender a crucificar su orgullo y luego tienen que comenzar a cultivar en ellos la humildad para que el mensaje que luego saldrán a predicar no sea estorbado por la vida del mensajero. Y la realidad es que con mucha frecuencia, mis hermanos, la vida del mensajero es lo que le hace ruido al mensaje una vez éste está siendo comunicado. Los apóstoles tenían que aprender a desabrazar sus tradiciones y comenzar a abrazar el evangelio, porque no se puede predicar lo que no se conoce, no se puede enseñar lo que antes no se ha aprendido. Nuevamente, la realidad es que muchos de los que dicen que son creyentes, que son evangélicos, no conocen el evangelio. No saben definir el evangelio. No son capaces de predicar el evangelio. Ellos tienen que aprender, los apóstoles, a vivir la vida que Cristo les estaba ofreciendo. Ellos tenían que pasar de la seguridad y de la estabilidad de sus trabajos a la dependencia absoluta de sus maestros. Dios, al llamarlos, les dijo: dejen sus barcas, dejen la mesa de sus impuestos, dejen su trabajo, porque todo aquello por lo cual ustedes se afanaban, ahora que están siguiendo a Dios, va a venir por añadidura, precisamente por buscar primeramente el reino de Dios. Ellos tenían que aprender, mis hermanos, al igual que nosotros, que en el reino de los cielos, o que el reino de los cielos no es un llamado que se pueda realizar como se realiza cualquier trabajo en el mundo. En el reino de los cielos no hay horarios. El que ha sido llamado por Dios tiene que estar siempre disponible para la obra de Dios, porque las necesidades de los demás no esperan. Maestro, imagínate a ellos: maestro, aún no hemos comido, no nos hemos sentado siquiera a comer el pan. Bueno, tendremos que seguir esperando porque las necesidades siguen llegando. Y por último, ellos tenían que aprender que es que ellos iban a salir luego a predicar un evangelio que cambiaba vidas. Los primeros en ser cambiados tenían que ser ellos. Y la realidad es, mis hermanos, que muchas veces las personas no creen en lo que los evangélicos hablan. No creen en nuestro mensaje que cambia vidas, porque con mucha frecuencia el mensajero que ya transmite el mensaje nos da evidencia de una vida cambiada por el mensaje que está transmitiendo. Nosotros tenemos que sentarnos. Nosotros tenemos que sentarnos y aprender a los pies de Jesús. Ahora, quiero hacer una aclaración. Los extremos siempre son malos. Digo esto porque a veces hay creyentes que dicen: bueno, es verdad, hay que aprender. Y se pasan toda la vida aprendiendo, orando, estudiando, pero nunca se comprometen a salir y a entregar aquello que han aprendido de Dios. Y en el otro extremo están los que quieren hacer muchas cosas para Dios, pero que no quieren sentarse y aprender, que no quieren sentarse y estudiar a los pies del Maestro. Cristo estableció a estos 12 para que estuviesen con Él y para luego enviarlos a predicar. Y cuando tú lees el Evangelio de Marcos, tú te das cuenta que ahora en el versículo 3, donde estamos, es cuando estos apóstoles reciben el llamado. Y recién en el capítulo 6, versículo 7, ellos son enviados a predicar. Y desde el capítulo 3, donde estamos ahora, al capítulo 6, hay aproximadamente 6 meses en tiempo. De manera que ellos han pasado efectivamente tiempo estudiando, tiempo desabrazando aquello que habían abrazado antes de venir a Cristo y abrazando las enseñanzas que Cristo les está entregando. Ellos necesitan
necesitan aprender no solo doctrina, o han estado aprendiendo, perdón, no solo doctrina, ellos han estado observando a Cristo, el carácter de Cristo, observando a Dios, porque ellos tienen que aprender precisamente a confiar en Dios. La misión que tienen por delante no es una misión fácil. De hecho, Mateo nos registra cómo Cristo les relata la misión una vez que los va a enviar a predicar. Escucha lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 5 al 22. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 22, dice así: A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, no antes, después de instruirlos, diciendo: No vayáis por el camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Eso es exactamente la predicación con la que Cristo inicia su ministerio. ¿Te das cuenta? Ellos no tienen que predicar nada nuevo. Ellos tienen que aprender de Cristo y a predicar lo que Cristo ha venido predicando. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Y al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Escucha lo que viene ahora. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los apóstoles recibieron el llamado de salir a predicar el mensaje del reino de Dios, pero su audiencia no siempre iba a ser la mejor audiencia. De hecho, si tú pusiste atención, Cristo les dice: mira, yo los envío como ovejas en medio de más ovejas, no, como ovejas en medio de lobos. Versículo 16, versículo 17 le dice: pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Versículo 22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Esa frase, causa de mi nombre, tiene que ver con la predicación, de manera que el panorama no es para nada alentador para estos apóstoles. Ahora imagina un momento, mi hermano, que tú eres un apóstol del Señor, que el Señor te dice que tienes que ir a predicar el Evangelio, y Él te dice: pero la audiencia es este tipo de audiencia. ¿Qué hubieses hecho tú?
tú le hubieses dicho, amén, Señor, yo voy a salir, voy a ir a predicar en tu nombre, no me importa que sea como una oveja en medio del lobo, no me importa que me azoten, no me importa que me odien. O tú le dirías, bueno, Señor, yo te agradezco la invitación, muchas gracias por la consideración, pero en realidad tú sabes que yo no puedo, que yo no sé, que esto otro. ¿Cómo tú hubieses reaccionado? Y la verdad, mis hermanos, es que el llamado para nosotros es similar y la audiencia a la que le tenemos que predicar también es similar. Las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Y si a nosotros no nos están odiando, si a nosotros no nos están persiguiendo, tal vez es porque la iglesia no está predicando. Pastor, pare, si la iglesia ha estado predicando. Bueno, tal vez ha estado predicando, pero no ha estado predicando el verdadero evangelio. Muchos de los creyentes, mis hermanos, no salen a predicar porque ellos mismos no se alimentan, no se nutren con la palabra de Dios. No así estos apóstoles que pasaron tiempo con Jesús, escucharon lo aterrador del panorama e igual salieron a predicar. Cuando tú sigues leyendo la Biblia, en el libro de Hechos aparece Pablo, que Pablo es precisamente la encarnación de esto. Pablo, antes de convertirse, él era un lobo que cazaba las ovejas. Él era el lobo que cazaba a los creyentes y entregaba precisamente a los creyentes en los tribunales para que estos sean azotados y para que estos sean muertos. Pero Cristo aparece en el camino de Pablo y luego en el capítulo 22 del libro de Hechos, los primeros 5 versículos, Pablo relata su conversión. Escucha. Vosotros, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros, porque él ahora está siendo perseguido por ser creyente. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Escucha, perseguía yo este camino, dice Pablo, el camino es la fe cristiana, son los creyentes. Los perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Allí está el lobo Pablo, antes de ser converso, antes de encontrarse con Jesús. Pero una vez que Jesús lo encuentra en el camino, él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido por la causa de Cristo. Él pasó de quitar la vida a los creyentes por celo y odio a amarlos tanto que él ahora dice en sus cartas: hermanos amados, si es necesario, yo doy la vida por ustedes. Pasó de su odio por los creyentes a decir que él sufría dolores de parto hasta que los creyentes o hasta que Cristo sea formado en los creyentes. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué cambió a Pablo? Obviamente el tiempo que había pasado con su Señor. Pablo se convirtió y pasó harto tiempo, años aprendiendo del Señor antes de salir a predicar. Él necesitaba conocer al Señor y una vez que conoció al Señor, que aprendió del Señor, él salió con un nuevo corazón, con una nueva mente. Ahora ya no odiaba a los creyentes, ahora él daba su vida por esos creyentes. Wow. Hermanos, tú estás pasando tiempo con Dios.
¿Estás aprovechando este tiempo que Dios nos regala de pandemia y nos ha metido en nuestras casas? Nos ha cerrado los templos. Las actividades ya han quedado casi todas paralizadas. Ya no hay calendarios que rellenar muchas veces. Solamente estamos en nuestros hogares, con las cosas de nuestros hogares, pero con tiempo de sobra para buscar al Señor. ¿Tú estás aprovechando este tiempo para buscar al Señor? ¿Has aprendido algo nuevo del carácter de Dios este tiempo? Más adelante, Jesús reúne un nuevo grupo misionero. Esta vez no son 12, son 70. Son 70 personas que Jesús envía con la misma misión y la misma recomendación. Y cuando ellos vuelven después de predicar, en Lucas 10, 17, dice lo siguiente: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos salieron a predicar y vieron el respaldo de Dios en su predicación. Estos 70 hombres eran hombres ordinarios, predicando un mensaje extraordinario. Estos eran hombres que habían pasado toda su vida muertos en sus pecados y ahora estaban predicando un mensaje de vida eterna. Hombres que antes eran esclavos del pecado, ahora Dios los estaba usando para anunciar libertad a los cautivos. Todos estos salieron a predicar, pero antes de salir tuvieron que aprender. Nuevamente, permíteme, hermano, hacer una pregunta. ¿Tú estás predicando el Evangelio? ¿Tú estás predicando el Evangelio? Y si la respuesta es sí, gloria al Señor. Y si la respuesta es no, la pregunta siguiente es: ¿por qué no estás predicando el Evangelio? Sabes, muchas veces la respuesta es obvia. El creyente no predica el Evangelio porque no pasa tiempo con el Señor. El creyente no predica el Evangelio porque no tiene comunión con Dios, porque sabe que está seco por dentro, que no tiene un mensaje que compartir. En otras ocasiones el creyente no predica el Evangelio por miedo al rechazo, por miedo al ridículo, por avergonzarse del Evangelio. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, yo sé que el Evangelio es poder de Dios. Hermanos, tú tienes que entender que el cristiano es un mendigo que le va donde otros mendigos y les dice a esos mendigos dónde él ha encontrado pan. Nosotros somos mendigos que hemos encontrado pan, y no solo pan, hemos encontrado el pan de vida, pero no podemos olvidar que en el mundo hay mucha gente que está muriendo de hambre espiritual, y necesita encontrarse también con ese pan de vida. Ahora, tal vez tú estás pensando: pastor, pero es que yo no tengo las capacidades, yo no tengo los estudios, yo leo la Biblia, poco la entiendo, y si usted me conociera, usted entendería tal vez por qué yo no predico el Evangelio. Pero yo quiero, en el tiempo que me queda, mostrarte los hombres que usó Dios para enviarlos a predicar. Versículo 16. Escucha, Dios escogió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Eligió a Tomás, a Simón el cananista, y eligió a un Judas Iscariote, que el texto dice que es el que lo entregó. Con la excepción de Judas, todos estos hombres eran de Galilea, y sabes, los de Galilea ni siquiera tenían buena reputación entre los demás.
Los de Galilea eran personas consideradas sin educación. Eran hombres con poca o nula experiencia en el ministerio. Ellos no tenían influencia, no tenían familiares que los apoyasen o que les abriesen puertas, no tenían redes, no tenían nada de eso. No tenían ascendencia sacerdotal. De hecho, de los apóstoles, el único que tenía educación y que era fariseo fue Pablo, pero de estos 12 eran nada, ellos eran vasos de barro. Hombres tan ordinarios, tan comunes como tú y como yo, pero que fueron usados por el Señor. Es más, si tú haces un ejercicio mental y eres honesto contigo mismo y delante del Señor, tú tendrás que estar de acuerdo que en este momento tú tienes más preparación ministerial que lo que tenían los apóstoles cuando salieron a predicar. Ellos habían estudiado de Jesús 6 meses. Tú tal vez tienes de convertido años. Tú tienes Biblia, tú tienes libros, tú tienes acceso a internet para escuchar sermones, tú tienes una iglesia local donde te has congregado, donde hay hermanos que te han enseñado, pastores que te han instruido. Tú tienes la preparación, tú tienes educación secular, has ido tal vez a la universidad. Si no has ido a la universidad, has ido a un colegio, pero tú hoy estás más preparado y más capacitado que lo que estuvieron los apóstoles cuando salieron. Ahora, por otro lado, tú tienes que recordar que la palabra de Dios dice que Dios usa no al capacitado, no al intelectual. Dios usa lo menospreciado, lo débil, lo necio, para avergonzar la sabiduría, la fuerza del mundo. Dios usa vasos de barro porque la excelencia del poder no está en nosotros, está en Dios. De hecho, Dios llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, que eran simplemente pescadores. Pero sabes, Pedro terminó escribiendo 2 cartas y fue el autor intelectual del Evangelio de Marcos. Y en su primer sermón se convirtieron miles de personas. ¡Wow! No era Pedro, era el Señor en Pedro. Juan, que era más callado, que era más introvertido, era el que menos hablaba entre Pedro, Juan y Jacobo. Juan era el que menos hablaba, pero escribió 4 cartas, más el libro del Apocalipsis. ¿Te imaginas cómo Dios puede usar una persona? Es interesante, hermano, que mientras estás aprendiendo y tú vas leyendo los evangelios, Juan es un hombre con su hermano carente de entendimiento, carente de sensibilidad, carente de amor. De hecho, vamos a ver más adelante que Juan quería quemar una aldea entera junto con Jacobo porque no los querían recibir, no los querían escuchar, pero Dios lo cambió, lo transformó a tal punto que Juan es conocido como el apóstol del amor. El apóstol del amor. Nuevamente, no era Juan, era Cristo obrando en Juan. Juan, un hombre, hermanos, extremadamente callado. Un hombre que no habla. De hecho, el que siempre habla es Pedro. Pero, ¿sabes? El silencio de Juan nos va mostrando que él está siendo cambiado por el Señor. De hecho, dice Proverbios capítulo 11, versículo 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Juan antes era imprudente. Señor, quememos la aldea, quememos la villa. Ahora él ha sido cambiado, ha sido moldeado, y él pasó de la imprudencia a la prudencia. Él pasó a guardar silencio porque Dios lo ha ido transformando. Su hermano Jacobo pasó también de ser un hombre imprudente igual que Juan a ser el primer mártir de todos los apóstoles. Dios también llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, un paria para la sociedad,
que terminó escribiendo un evangelio. Llamó a un Tomás, un escéptico, un hombre que no creía en nada. Su dicho era ver para creer. Este es un hombre que no vivía por la fe, sino veía, pero Dios lo usó. Había un Simón cananista o un celote. Los celotes eran hombres, hermanos, que vivían para matar. Ellos todo lo que olía y se veía como romano, para los celotes merecían la muerte y eran enemigos acérrimos de los recaudadores de impuestos. Porque los recaudadores de impuestos eran hombres que trabajaban precisamente para Roma. Simón el cananista no podía ver a Mateo, que era un recaudador de impuestos, porque, insisto, trabajaban para Roma. De hecho, a los celotes se les conocía como sicaris, de donde viene nuestra palabra sicario, porque siempre andaban con una navaja encorvada y escondida para poder matar a los aliados de Roma. ¿Tú te imaginas lo que era tener a un cananista, a un celote y a un recaudador de impuestos en el mismo bando? No debió haber sido fácil, pero Dios los cambió. Dios los cambió. Había un Judas, un hombre traicionero, un ladrón, un hipócrita que se robaba las ofrendas. Este era el grupo que Jesús eligió, insisto. No tenían dinero, no tenían conexiones, no tenían educación, no tenían experiencia, no tenían nada de lo que se supone se necesita en el mundo para tener influencia. No tenían nada de eso. Eran hombres orgullosos, arrogantes. Eran hombres que querían tener poder a como dé lugar. Tú tienes que recordar que Juan y Jacobo querían sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda de Cristo. Y cuando Cristo le dice que no y los demás se enteran, comienzan una discusión entre ellos, porque ellos en realidad querían lo mismo que había pedido Juan y Jacobo. Estos eran hombres de poca fe, a tal punto que Cristo constantemente les va recriminando su falta de fe. No solo tenían falta de fe, sino que tenían una dureza de corazón. Si tú quieres saber cómo luce el equipo misionero de Jesús, tú tienes que leer el versículo 20 y 21. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos aún no podían comer pan. Escucha el 21. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Esos, los suyos, son su familia. Y cuando ellos oyen lo que Cristo ha estado enseñando, y con quien Cristo se ha estado rodeando, y oyeron a quienes Cristo llamó, ellos vinieron. Ellos transitaron 50 kilómetros de distancia para llegar donde Jesús para prenderle. ¿Por qué? Porque ellos decían, Cristo está fuera de sí. Cristo se ha vuelto, o Jesús se ha vuelto loco. Porque humanamente hablando, este grupo no tiene nada de especial, nada llamativo, que uno pueda decir, Cristo ha hecho una buena elección. Es más, son hombres tan comunes como tú y como yo, que Cristo los llamó así como te llamó a ti, me llamó a mí. Y estos hombres salieron a predicar. Y escucha lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13, dice, y al ver la confianza de Pedro y de Juan
Y dándose cuenta, la multitud se va a dar cuenta de algo, de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? La gente veía a Pedro y veía a Juan y llegaban a la conclusión obvia, pero ¿cómo pueden estos hablar así si nosotros los conocemos? Ellos no tienen ni letras, no tienen estudio, no tienen preparación. ¿Cómo pueden hacerlo aquellos que están haciendo? El punto que el texto dice que ellos se maravillaban y reconocían, y aquí está lo primero, que ellos habían estado con Jesús. Porque cuando tú confías demasiado en tus capacidades, tú te vas a paralizar. Pero tú tienes que reconocer, mis hermanos, que lo importante no es lo que te falta o lo que tú puedas tener humanamente hablando. Lo importante es Cristo en nosotros. Si nosotros podemos hacer algo o lograr algo, es simplemente porque Cristo está con nosotros. Y la gente tuvieron que reconocer precisamente esto. Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Es Jesús en ellos, no ellos, porque ellos no tienen letras, ellos no tienen preparación. No tienen letras y no tienen preparación. Hermanos, ya voy cerrando. Cuando tú, insisto, lees la vida de los primeros creyentes, ellos nos dejan a nosotros sin excusas para no predicar el Evangelio. Tú no puedes decir, pastor, yo no predico porque me falta conocimiento, me falta educación. Ellos tampoco la tuvieron. Tú no puedes decir que no tienes dinero para predicar o los recursos para predicar. Ellos tampoco lo tuvieron. Tú no puedes decir que te falta experiencia porque hasta el día de hoy tú tienes más experiencia que ellos. Tú ni siquiera puedes decir, pastor, es que si usted conociera con lo que yo tengo que lidiar en mi interior, usted sabría por qué yo no salgo a predicar y usted entendería tal vez por qué Dios no me quiere usar. No hay excusa válida. De hecho, Santiago capítulo 5, versículo 17 dice y habla sobre Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre tan común, tan ordinario como nosotros también. Luchaba con las mismas pasiones que yo lucho, que tú luchas. Y sabes, el texto dice que Elías oró fervientemente para que no llueva y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Con todos sus defectos, con toda su lucha, con todas sus pasiones, este hombre decidió creer y ponerse en las manos de Dios y adorar a Dios y esperar que Dios actúe a través de él, y Dios así lo hizo, mis hermanos. Dios te llamó. Y te llamó con un propósito. Dios te llamó para que tú pases tiempo con Él. Y una vez que tú has pasado tiempo con Él, Dios espera que tú salgas y vayas a predicar. Y tú no tienes que ir y tal vez y caminar grande distancia como lo hacían los apóstoles, tal vez sí. Pero hoy tú tienes muchas facilidades para predicar. Abre tu boca. Guía a los demás. Guía a los demás hacia Cristo. No eres tú. No eres tú. Es lo que Cristo puede hacer en ti. Cristo dice y nos prometió que vendría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para precisamente darnos poder, para empoderarnos. ¿Para qué? Para que prediquemos el Evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que si tú ya tienes al Espíritu Santo morando en tu vida, tú ya estás capacitado, ya estás empoderado para predicar el mensaje de Dios. Hermano, abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Y te vas a sorprender cómo Dios se va a glorificar a través de ti.
Porque si hay algo que al Dios de la Biblia le encanta, es glorificarse a través de vasos de barro como tú y como yo. Si tú tuvieses todas las capacidades del mundo, Dios no te usaría. Dios no te usaría. Dios se complace en usar al que no es para humillar al que se cree ser algo. Somos vasos de barro. Él es Dios. Y la excelencia del poder siempre sea para nuestro Dios. Vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el llamado que tú has hecho a nuestra vida. Te damos gracias por la libertad que podemos tener a la hora de acercarnos a ti y pasar tiempo contigo. Yo oro, Señor, para que tú nos guíes, nos instruyas. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo con Jesús. Muéstranos, Señor, tu rostro. Tu palabra dice que eres tú el que pone el querer como el hacer tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Pon en la iglesia, Señor, ese deseo, ese anhelo de pasar tiempo junto a ti. Y una vez que hayamos aprendido, Señor, no permitas que seamos presa de nuestro egoísmo, sino que ayúdanos, Señor, a salir y a compartir aquello, Señor, que tú nos has ido revelando. Usa tu iglesia para la gloria tuya, Señor. Usa tu iglesia, oh Señor, pero no nuestras capacidades. Ayúdanos a entender que somos vasos de barro y que la excelencia, Señor, la excelencia del poder solo es para ti. La gloria siempre es para ti. Si hay algo en que tenemos que gloriarnos, dice tu palabra, es en la cruz de Cristo. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Estamos viéndonos en las actividades de la semana. Y nuevamente el Señor les bendiga. Gracias a nuestro pastor, ¿cierto?, por este tiempo de poder haber exaltado, de haber disfrutado de su palabra, de los aprendizajes también que él nos entrega cada día. Vamos a ir al programa semanal el día lunes. Nuestras hermanas de la UFA nos reunimos a las 18 horas. El día martes, la pastoral juvenil se reúne a las 21 horas. El día miércoles tenemos nuestro estudio junto a nuestro pastor Pedro a las 8 de la tarde. El día jueves, las mujeres tienen un tiempo de oración a las 8:30 de la mañana. Los varones también se reúnen el día jueves a las 8 de la tarde. El mismo día jueves, a las 21 horas, se reúne también la pastoral juvenil. El día viernes tenemos nuestro culto de oración, 19:30 horas. El día sábado nuevamente la pastoral se reúne a las 18 horas. Y el día domingo, nuestro culto dominical, ¿cierto?, junto a la familia para contemplar, para poder reunirnos a través de estas plataformas. Vamos a tener a las 11 de la mañana el culto. Ok, ese es el programa de la semana. Están todos cordialmente invitados cada uno de ellos. Ahora quiero invitarles a que podamos elevar también unas alabanzas a nuestro Señor. Las estrellas creó y su luz imitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento creció. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno surgir.
tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Si el Señor ha soñado en un plan para el hombre salvar, ¿quién si el Señor limpiará al pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Oh, oh, yeah. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy hoy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Oh, Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre. Oh, yeah. esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Oh, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús.
porque la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que Dios nos ha permitido estar juntos, alabar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a tener nuestra última oración ya para ir finalizando. Voy a invitar a nuestro hermano Cristian que él nos despida con esta oración. Bueno, inclinemos los rostros, por favor. Señor, gracias nuevamente te damos en esta mañana, porque has sido bueno, Señor, para con nosotros. Nos has permitido reunirnos en tu nombre. Lo has permitido, Señor, que glorifiquemos tu nombre. Gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, de glorificarte, de exaltarte, pero también te damos gracias, mi Dios, por el tiempo que nos permites alimentarnos a través de tu palabra. Gracias por esta palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Dios amado, gracias por nuestros amigos también que nos han acompañado en esta mañana, Señor, y damos gracias porque también tú obrarás en sus corazones a través de esta palabra. Señor, gracias por el tiempo que viene, Señor, por cada una de las actividades también que tenemos como iglesia. Las bendecimos y te damos gracias por tenerlas, Padre eterno, para nutrirnos a través de ti. Padre, gracias en esta mañana. Bendice nuestra nueva semana que se inicia. Queremos iniciarla en tu nombre, Señor, y en cada uno de los lugares que estemos, Señor, tu nombre sea glorificado. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria, toda honra, toda pleitesía, Señor, te pertenece. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo nos levantamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos despedimos, que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Por haber tenido este tiempo de poder alabar y bendecir el nombre del Señor. No se olviden de conectarse a nuestro link
para poder seguir compartiendo domingo a domingo los servicios de nuestra iglesia. Amén. Lo estamos viendo. Muchas gracias.